Si durante el proceso de creación de este layout hemos sido un poco observadores, hemos visto que aparte de la carpeta, bueno, dentro de la carpeta public donde hemos colocado el CSS, vemos que en Resources aparece una carpeta denominada JS. Nuestra primera intención sería pensar que este JS debería estar dentro de la carpeta public y no resources. ¿Por qué está dentro de la carpeta resources? Pues esto dependerá de nuestro proyecto y de lo que se denomina el Laravel Mix, que nos permite realizar un preprocesado para planificar o para preparar los ficheros como es el de JS o es el de CSS mediante SAS. Ahora haremos un ejemplo. ¿Y dónde podemos definir este preprocesado? Pues dentro del directorio raíz del proyecto tenemos un fichero que se llama webpackmix.js. Vamos a ver que es bastante sencillo de entender y en el que, como podéis observar, tenemos este require del Laravel Mix, que va a ser el que nos va a permitir o el que nos va a poder permitir definir justamente estas dependencias, estos ficheros de preprocesado para poderlos incorporar a nuestro proyecto. Comenzaremos con el de SAS, que es casi más fácil de entender, y como podéis observar tenemos una definición muy sencilla que sería qué tecnología queremos utilizar, JS o SAS, en este caso sería JS y SAS, y para cada una de las tecnologías cuáles son los ficheros orígenes y dónde van a ir a parar. Fijaos que con SAS, que vuelvo a repetir que quizás sea más comprensible o más fácil de utilizar, tenemos que dentro de Resources, y aquí viene ese origen o ese por qué está dentro de Resources, tenemos el app.scss y iría a parar a public./css. Vamos a hacer un ejemplo. Nos iríamos al Resources SAS. Aquí lo tenemos y vemos justamente ese app.scss. Vamos a ir cerrando el resto de files que no nos interesan ahora mismo y aquí podemos definir, si no sabemos SAS, vais a ver también un pequeño ejemplo muy sencillo. SAS es un formato, es un lenguaje de programación donde nos permiten introducir programación justamente dentro de los ficheros CSS, pero requiere de un precompilado puesto que los navegadores no son capaces de leer SAS. Vamos a definir una variable que se llame primaria y esa variable va a ser el color de nuestra página principal. Imaginemos que es green. Muy bien. Vamos a definir nuestra etiqueta body, esto ya es CSS, y su color va a ser justamente la definición primaria que hemos hecho en nuestro fichero SAS. Iríamos a nuestro Webpack Mix, vamos a desconectar el precompilado del JS, puesto que ahora no lo vamos a utilizar. Y ya lo tendríamos preparado para hacer ese precompilado. Vamos a parar nuestro servidor y vamos a ver otro fichero que es dependiente de, nos va a ayudar para realizar ese precompilado. Para ello vamos a utilizar npm, que es un gestor de paquetes y también nos permite realizar acciones de scripting. En este caso nos va a servir para realizar justamente ese precompilado. Para ello vamos a ver cuáles son las definiciones que vienen por defecto dentro de ese package.json, que es el fichero de configuración de referencia de npm. Comprobamos también que npm lo tenemos instalado. Si no lo tuviésemos instalado es muy sencillo de instalar, puesto que vamos a Node y veréis que en la página de Node aparece directamente ese instalador, tanto de Node como de LNPM. Bueno, vamos a la precompilación. Fijaos que dentro de los scripts predefinidos tendríamos este
dev, por lo tanto haríamos un npm run dev y con ese npm run dev se lanzaría ese precompilado de los ficheros que tenemos definidos de este mix.sas, que es la única definición que tenemos. Muy bien, pues vamos a hacer npm run dev para justamente realizar el precompilado a partir de este webpack mix.js. Vamos a ver el resultado. Veis que se está utilizando este webpack.js y que el resultado final, después del compilado, es la creación de ese css/app.css. Vamos a ver el contenido. Y ya ahora sí, dentro de public, nos ha aparecido nuestro fichero CSS. Es decir, teníamos una serie de recursos o resources dentro de esta carpeta que nos permite Laravel realizar un precompilado, un preprocesado antes de pasar a este CSS. Aquí tendríamos ya este body color green y que simplemente dentro de nuestro layout, por lo tanto, deberíamos de ir nuevamente a Resources, Views, Layout. Podríamos colocar dentro de nuestro href, podríamos colocar ese app.css para que automáticamente se pudiese integrar dentro de nuestra aplicación.